Buenas noches, mis hermanos, nuevamente. ¿Cómo están? ¿Bien? Todos bien, ¿verdad? No les falta nada. Porque en el Señor tenemos todo, amén. Bien, pues mis hermanos, vamos a continuar. Le invito a que me acompañen en una oración para poner en manos del Señor este tiempo y pedirle que Él nos hable, amén. Señor Jesús, venimos ante tu presencia nuevamente para adorarte, para bendecirte y exaltarte por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y lo que harás en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Señor, queremos ser usados por ti, queremos ser barro en tus manos, moldéanos conforme a tu imagen, Señor. Que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra y pueda dar fruto, fruto de conocimiento, fruto de entendimiento, fruto de convicción, Señor, y de afirmación, más y más en tu palabra, Señor, para que podamos en todo ser preparados para presentar defensa, Señor, que es lo que tú quieres, Señor, que allá afuera presentemos una defensa clara, concisa, con mansedumbre, con reverencia, ante todo aquel que nos demande una razón de la vida y el gozo que hay en nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre. Usa mi vida, usa mis labios para poder hablar toda la palabra que tú has puesto en mí, Señor, para expresarla, Señor, congruentemente y conforme a tu palabra de verdad. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues continuando con el tema que iniciamos la semana pasada, que estamos en el tema número 6, acerca de Dios Hijo, de Jesucristo. El día de hoy seguiremos con la segunda parte, donde veremos bastantes cosas, mis hermanos, que son de suma importancia para nosotros como sus discípulos, que como ya lo comentábamos la semana pasada, es necesario que tú y yo, mi hermano, cada día estemos fundamentando nuestras vidas de una manera correcta en todo lo que la Escritura nos enseña acerca de Jesús, nuestro Salvador. Estuvimos viendo, si recuerdan, algunas verdades fundamentales que todo cristiano debe tener conocimiento, pero un conocimiento adecuado, porque hoy en día hay muchos que enseñan acerca de Jesús, pero lo enseñan a medias, por lo tanto es un evangelio incompleto. Entonces necesitamos el conocimiento adecuado para poder así confirmar y comprobar con las Escrituras estas verdades. Y si recuerdan, vimos claramente a la luz de la palabra de Dios 3 puntos basados en Juan 1:1. La preexistencia de Cristo, la coexistencia de Cristo y la autoexistencia de Cristo. Y este conocimiento, mis hermanos, que tú y yo podamos adquirir o vayamos a adquirir día con día, nos va a ayudar a reafirmar prácticamente todos los puntos que a continuación estaremos estudiando, aquellos que ya vimos. ¿Por qué? Porque todos los que vamos a ver el día de hoy surgen o parten de estos principios fundamentales. Que bien, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, mis hermanos, los estudios que estamos haciendo los miércoles acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo son estudios cortos, pequeños, ¿verdad? No podemos extendernos mucho porque hay mucho de qué hablar. Mas aún así tratamos de que siempre contengan la mayor información y los puntos más esenciales de cada tema. Y con el fin de que pues sean entendibles, ¿verdad? Pero nunca olvidemos algo bien importante, mis hermanos. Cualquier verdad que tú quieras conocer acerca de lo que sea relacionado con Dios, su palabra, su verdad, su evangelio, y en este caso, hablando acerca de quién es Jesús, el único lugar donde tú y yo vamos a poder conocer y aprender más es única y exclusivamente a través de la palabra de Dios, mis hermanos. No busquemos ningún lugar porque no lo vamos a encontrar. Porque es la manera que Dios lo estableció. Todo lo que ahí se nos dice acerca de Jesús como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la deidad o de la Trinidad, es lo que estamos llamados a creer. Y no solamente creerlo, mis hermanos, porque es muy cómodo creer, nada más. Sino estamos llamados a perseverar en aquella verdad, anunciarla,
proclamarla, vivirla y compartirla con aquellos que nos rodean, que sabemos que están en un engaño y en un error. Porque cuánta gente allá afuera que conocemos pues cae y está cayendo constantemente en mentiras de hombres que ellos las creen como verdades, lo cual es algo muy peligroso, mis hermanos. Bien, dicho esto, continuamos entonces con nuestro punto número 2, en donde nos quedamos la semana anterior. Y este punto número 2, vamos a hablar acerca de la persona de Jesús, de la persona de Jesús. Al tú y yo exponernos ante la perfección de la palabra de Dios, la cual tú y yo ahora tenemos escrita, incluso ya la tenemos digitalizada, es un gran privilegio tener la palabra de Dios así de esa manera, nos daremos cuenta de toda la riqueza que abunda en ella, ya que nos habla de tantas y tantas cosas al mismo tiempo, que claro, si únicamente se lee o alguien la lee como una revista o como se lee un periódico, tal vez no le cause ningún impacto en su vida. Porque recordemos que la Biblia, ya lo vimos, ¿verdad? 3 temas dedicamos para estudiar acerca de la palabra de Dios, de si podemos confiar en la Biblia. Y yo te pregunto hoy, ¿podemos confiar en la Biblia? Claro que sí, porque no es un libro cualquiera. Y no es por el intelecto humano que uno o alguien lo pueda comprender o asimilar, sino que para entender los hechos y las verdades ahí escritas se necesita el discernimiento espiritual, mis hermanos. ¿Y qué es este discernimiento espiritual? Simplemente es la capacidad, bajo la guía y la instrucción del Espíritu Santo, de ver, captar y comprender lo que no es evidente de manera natural, es decir, lo que no se puede comprender con solamente leer. Algo que no puede proceder de nosotros, evidentemente. Y cuando tú y yo nos disponemos a hablar acerca de la persona de Jesús, mis hermanos, sin lugar a dudas, necesitamos ese discernimiento espiritual, esa capacidad de poder entender las cosas que no están ahí a simple vista, o que están ahí pero que no se ven a simple vista. Necesitamos la guía que el Espíritu Santo nos da. No necesitamos el consejo de sabiduría humana. No, mis hermanos, porque recordemos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, que a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación y no por el intelecto del ser humano, sino es con el consejo y la guía de aquel que escudriña aún lo profundo de Dios. Al hablar de la persona de Jesús, no solamente vamos a tocar algunos puntos o por encimita, pues por más simple que parezca o quisiéramos estudiar a la persona de Jesucristo, debemos sí o sí profundizar en aquellos puntos que son fundamentales, para así tener un entendimiento ordenado y equilibrado acerca de Jesús. Y ahorita tú te vas a dar cuenta de qué tanto conocías a Jesús o qué tanto conocías de Jesús. Su obra y aspectos esenciales de su vida, de su ministerio, ante los cuales es imposible negar quién es Él. Él es Dios. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué digo que es algo imposible de negar que Jesús es Dios? Bueno, porque la misma historia universal, científicamente comprobada, nos marca esto. ¿Acerca de qué? ¿Qué nos marca la historia universal? Que tenemos en el mundo un antes de Cristo y un ¿qué? Un después de Cristo. Partió la historia. Algo imposible de negar. Aunque tristemente, mis hermanos, en estos últimos tiempos, el ser humano ha querido quitar eso de los libros de lectura. Ya lo llaman antes de nuestra era, después de nuestra era. Quitando a Cristo del medio, pero sabemos que es imposible quitar a Jesucristo del medio. Pues ya lo veíamos, si quitamos a Cristo del cristianismo, ¿qué pasa? Deja de haber cristianismo, porque Cristo es el centro. Ya que al igual que en la historia, mis hermanos, tú y yo también tuvimos o tenemos un antes y un después de Cristo. Amén.
Éramos enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados, mas ahora que Cristo ha venido a nuestras vidas, tenemos paz, tenemos una amistad para con Dios. Porque para eso vino Cristo, mis hermanos, para restablecer y reconciliar aquella relación que, por causa del pecado, fue rota. Y de verdad, mis hermanos, hay bastante para hablar acerca de quién es Jesús. La persona de Jesús. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, mis hermanos, toda la Escritura habla acerca de Él. Lo vemos desde el Génesis, pasando por los profetas, por los salmos, por los proverbios, por toda la Escritura vemos plasmado la esencia de Jesús. De su persona, de su nacimiento, de su obra, su vida, su muerte, su resurrección y todas las cosas que han de acontecer para que toda la Escritura sea cumplida en su totalidad. Y bueno, ya hemos hablado acerca de que Dios, el Hijo, quien existe desde siempre y por siempre, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y son sustentadas, aquel que decide no aferrarse a aquella forma. ¿A cuál forma? El ser exactamente de la misma naturaleza de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Se despoja a sí mismo, toma forma de siervo y se hace semejante a ti y a mí. Se hace un hombre, se hace como su creación. Y ese es Jesús, la suprema revelación personal de Dios. Es decir, la personificación de Dios. Eso es Jesús, mis hermanos. Emmanuel, ¿alguien sabe lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Tú lo puedes ver ahí en Isaías 7:14. La profecía anunciada del Mesías, de aquel niño que vendría de una virgen y llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús viene a cumplir, mis hermanos, absolutamente todas y cada una de las profecías acerca del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Los judíos ciertamente en su interior saben que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las profecías, pero más sin embargo se niegan a creer por todas las declaraciones que Él decía hacer de sí mismo. Y cosa interesante vemos al conocer el significado del nombre de Jesús. ¿Tú sabes lo que significa el nombre de Jesús? Significa Chuy. Muchos van a decir, no, ese ya es un apodo. Este nombre es la forma latina derivada del griego Jesús o Jesus, con I latina al inicio, Iesous, el cual es traducción del hebreo Yeshua. De ahí viene Jesús, que es la forma hebrea posterior, es decir, recientemente se denominó como Yeshua, pero anteriormente se conocía como Yehoshua o Joshua, es decir, es el nombre de Josué. Y ustedes saben quién fue Josué en la palabra de Dios, ¿verdad? Un nombre tremendamente usado por Dios, ¿para qué? Para llevar a la tierra prometida a su pueblo. Qué coincidencia, ¿no? ¿Y qué significa Jesús o Josué? Jehová es salvación. ¿Será coincidencia, mis hermanos? No, no creo. Sabemos que en Cristo no hay coincidencias, en Cristo hay propósitos. Y este nombre, mis hermanos, como todos sabemos, fue dado por medio de las instrucciones que el ángel Gabriel habló a José y a María, quienes fueron obedientes a aquella instrucción. Tú lo puedes leer ahí en Mateo 1:21, cuando el ángel Gabriel le dice a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jehová es salvación. Recordemos que en los tiempos antiguos tomaban muy en cuenta el significado de lo que eran los nombres. Es como Abraham, que era padre exaltado, sin H, pero cuando Dios le dice, ahora serás Abraham, con H, es padre de muchedumbres. Entonces cuando Sara le hablaba a Abraham, la gente entendía padre de muchedumbres cuando ni hijo tenía. Era como algo ilógico, pero sabemos que para Dios no hay cosas ilógicas.
Y también en Lucas 1:31 podemos ver ahí cuando el ángel se le presenta a María y le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cómo? Jesús. Jehová es salvación. Eso es lo que significa Jesús, mis hermanos. Entre otros nombres característicos que se le dan a Jesús, y más adelante veremos más a fondo otros, está el nombre o el título de Cristo, el cual proviene del griego Christos, con C y H, Christos, que quiere decir ungido y que a su vez es una traducción del arameo Meshija, del hebreo Mashiach, de donde simplemente surge la palabra que tú y yo conocemos como Mesías, mis hermanos, y del cual nace el término Jesucristo, Jesús Cristo, que es a quien Dios el Padre ha designado o designó y ungió para traer la salvación a toda la humanidad. Pues a causa de la desobediencia de un hombre, ¿qué vino? La condenación. Pero de la misma manera, a causa de la obediencia de un hombre, Jesús, Jesucristo, vino la justificación, el perdón de pecados y la vida eterna. Tú lo puedes ver ahí en Romanos 5:18 y 19. Y pasamos aquí al punto número 3, que es lo que viene después de la anunciación de Jesucristo. Viene la encarnación y la humanidad de Jesús. La encarnación y la humanidad de Jesús. Este tema o este punto, mis hermanos, la encarnación y la humanidad de Jesús son dos cosas que bien tenemos que entender que no puede existir una sin la otra. No podemos hablar de la encarnación de Jesús y dejar a un lado la humanidad y viceversa. Porque es a través de la encarnación, la llamada divina concepción, no la inmaculada concepción, porque ese es el término que se conoce en la iglesia tradicional, en la religión tradicional. La inmaculada concepción se refiere a que tuvo que ver la sangre de María con la sangre de Jesús. ¿Están de acuerdo ustedes con esa afirmación? ¿Es lo que la palabra de Dios enseña? Evidentemente no. La palabra de Dios nos enseña de una divina concepción, es la encarnación. Pues es a través de la encarnación que Jesús llega a ser un ser humano, tal y como nosotros lo somos, mis hermanos, de hueso y de carne. Y como bien lo comentaba, tal hecho histórico de esta manifestación gloriosa de Cristo es innegable. Ya lo vimos antes de Cristo y después de Cristo. ¿Y por qué más es innegable? Porque se ha demostrado también que los evangelios, los 4 evangelios, y no se diga del Antiguo Testamento, son históricamente ciertos y verdaderos. Hay abogados que se han puesto a investigar, a indagar, con el fin de, obviamente, denigrar el nombre de Dios y decir, no, la Biblia es falsa, la Biblia no es verdadera, la Biblia no es divina. Pero sin embargo se han puesto a investigar y lo único que han hallado es una perfecta congruencia en todas las cosas. ¿Y qué terminan haciendo? Creyendo en Dios. Algo importantísimo y algo impresionante. Vamos a hablar de la encarnación un poco. Muchos hombres a lo largo de los siglos, del paso del tiempo, han procurado que se vea a Jesús como un simple hombre bueno, dotado de poderes espirituales y religiosos, pero un hombre al fin. Lo cual sabemos tanto por las evidencias de los evangelios como por las mismas palabras de Jesús, que Él es Dios manifestado en carne, es decir, en semejanza nuestra. De otra manera, si se proclamaba Dios cuando no lo era, estoy suponiendo claramente, entonces era imposible pensar que siquiera podía ser un hombre bueno y no sería más que el mayor impostor de todos los tiempos. Pero sabemos que esto no es así. Las negaciones de la humanidad de Cristo son menos comunes que las de su deidad. Obviamente van a atacar más que Jesús es Dios a que Jesús fue humano, es algo que no se puede negar. Porque ciertamente, mientras tú y yo no mencionemos que Jesús es Dios, a los de allá afuera tal vez,
todos van a concordar que fue un buen hombre. Muchos hablan de Jesús. No, Jesús tuvo una iluminación tremenda, unas enseñanzas, wow, impresionantes. Y eso lo puede confirmar cualquier hombre que conozca la historia. Porque mientras no se le reconozca como Dios, todas las demandas y mandamientos y ordenanzas que Él hizo, siendo todo Dios y todo hombre, muchas veces no son tomadas como ordenanzas o mandamientos, sino como simples palabras, porque no se le da el lugar de Dios. Mas, sin embargo, aun aquellos que están dispuestos a afirmar su humanidad, puede que no estén tan dispuestos a afirmar su humanidad perfecta, es decir, sin mancha. Y así como recordamos que la palabra Trinidad no se encuentra en las Escrituras, la palabra encarnación tampoco se encuentra en las Escrituras, hablando de una manera literal, pero sí se encuentra de una manera implícita. Y a lo largo de los siglos, hablando desde los primeros padres de la iglesia, que como ya sabemos, hubo varios concilios y varias reuniones que se dieron para definir aquellas verdades fundamentales establecidas en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se hacían estos concilios o reuniones? Por tantas herejías que se estaban presentando. Y la necesidad de reunirse era para derribar aquellas falsas enseñanzas que se estaban levantando. Aún vemos, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que muchos se desviaron de la fe. Muchos se desviaron de la doctrina. ¿Por qué? Porque se levantaron pensamientos de hombres. Por lo que en el año 451 después de Cristo se lleva a cabo un concilio llamado el Concilio de Calcedonia, que es el lugar ahora que se conoce como Turquía, donde surge una declaración impresionante acerca de la persona del Cristo encarnado, lo cual es considerada como la definitiva por la cristiandad ortodoxa. Voy a leer únicamente el fragmento de este concilio de Calcedonia donde habla de esto. Dice: nuestro Señor Jesucristo, a la vez completo en su deidad y completo en su humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, consistente en un alma y en un cuerpo razonable. Si tú quieres investigar más acerca de este credo, de este concilio, lo puedes investigar en el internet. Con solo esta pequeña porción, mis hermanos, de este texto que aquí leemos, que se definió en el Concilio de Calcedonia, confirmamos que en ningún momento se contradice en lo absoluto con lo que la Escritura nos señala. Al contrario, estos credos, estos concilios, o lo que surge de los concilios, nos ayuda a entender en forma más concisa cómo poder describir la encarnación de Cristo como completa deidad y perfecta humanidad, unidas y sin mezcla, sin cambio, sin división ni separación. Eso es la encarnación de Cristo, mis hermanos. Algo que solamente se puede comprender por medio de la revelación espiritual. Acompáñame a Lucas 10:22. Lucas 10:22. Cuando lo tengas, di amén. Lucas 10:22. Amén. Bien, dice ahí: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, aquí vemos que Jesús conoce perfectamente al Padre porque son uno mismo. Y así el Padre conoce quién es el Hijo porque son la misma sustancia. Es Cristo encarnado, la completa deidad en perfecta humanidad. Y precisamente sigue el punto de la humanidad de Jesucristo o de Jesús. Nosotros ciertamente con fe y con humildad aceptamos todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la encarnación.
Un hecho que, como muchos otros, no se puede explicar de una manera natural. Mas lo creemos como algo verdadero, de lo cual surge la completa y perfecta humanidad de Jesús. ¿Tú sabías que Jesús era humano? ¿También? No solamente era todo Dios, sino también era perfecto en su humanidad. Por ende, debemos evitar a toda costa esta idea siguiente, mis hermanos, que se ha levantado por muchos siglos y por muchos años. Y aún tal vez en estos días podamos encontrar gente que piense esto. Que Cristo fuese en parte Dios y en parte hombre. Esto no es así, mis hermanos. Jesucristo no tiene una parte de Dios y una parte de hombre, no. Estaríamos negando la encarnación. Pues debemos entender que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, literal e históricamente, sin dejar de ser Dios en lo absoluto. Sin dejar de ser Dios en lo absoluto. Juan 1:14 nos lo dice así: y aquel verbo, aquella persona que es del poder personificado de Dios, fue hecho carne. Es decir, como tú y como yo, se hizo semejante y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de toda verdad. Aquí está manifestado, mis hermanos, la encarnación y la humanidad de Cristo es un hecho único e irrepetible. Y para confirmar de una manera contundente esto, la Escritura nos da suficientes y claras evidencias acerca de la humanidad de Jesucristo. Pues como hemos visto, la promesa se cumple al momento que María concibe por obra del Espíritu Santo, después de 9 meses. Jesucristo no nació ni a los 6 meses, ni porque era Dios dijo, no, ya voy a salir ya. No se adelantó, no se atrasó, nació como cualquier ser humano, como tú y como yo. Tal y como todos los seres humanos lo hacen. Nace Jesús. ¿Cómo nace Jesús? Obedézcanme, yo soy Dios. ¿Así nace Jesús? Vemos a un Jesús prepotente, naciendo y diciendo, hey, yo soy Dios, arrodíllense ante mí. No, nace Jesús como un bebé. ¿Y cómo es un bebé? Indefenso. No habla, no se expresa. Bueno, se expresa pues en su entendimiento, ¿verdad? Llora, tiene hambre, amá, apá. O sea, es un bebé indefenso con un cuerpo sujeto a todas las condiciones de una vida humana común y ordinaria, pero con toda la plenitud de la deidad al mismo tiempo, mis hermanos. Es algo impactante, imposible de comprender a nuestra mente humana. Es que bueno, ¿cómo es que Dios ahí estaba en un bebé y cómo no hacía nada y cómo no pudo haber hecho una casa de la nada y para que naciera? Es que ese no era el propósito de Jesús. Venir y demostrar que era Dios. Venir y hacerle ver a la gente que Él era Dios y que se tenían que arrodillar ante Él. Quien quería arrodillarse lo hacía. No por imposición, mis hermanos. Vemos en la tentación de Jesús. ¿Jesús tuvo la oportunidad de manifestar que era Dios? Claro que sí, mas no lo hizo. Sabemos que Satanás apeló tanto a su humanidad sabiendo que era Dios. Entonces, mis hermanos, Jesús nace como un bebé indefenso, con un cuerpo sujeto a todas las condiciones de la vida humana, frío, calor, mas con toda la plenitud de la deidad. Eso es fundamental, mis hermanos, que tú lo creas con todo tu corazón. Y que no te vengan con cuentos, no, es que Jesús, el niño Jesús o el bebé Jesús no era Dios. Fue Dios hasta que recibió al Espíritu Santo. No. En Él habitaba toda la plenitud de Dios corporalmente. Vamos a ver más adelante. Y bueno, voy a enlistar varios puntos a continuación y voy a nombrar únicamente los textos y los rasgos
que nos hablan esos textos para irnos más rápido. Porque hay muchos pasajes, mis hermanos, muchos pasajes. Y si no alcanzaste a anotarlos, bueno, va a quedar grabada la enseñanza. Gracias a Dios por la bendita tecnología. Bien, mis hermanos, las Escrituras enseñan claramente que tuvo un nacimiento humano. ¿Y cómo es nacer como un humano? ¿De dónde nacemos todos? De la mujer. Nació de una mujer. Pero esta mujer tenía una característica muy interesante. Era una mujer sumisa a Dios, una mujer virgen. Una mujer que practicaba la religión pura, aquella la cual Dios había instituido. Nace de una mujer, mas no por una mujer o por un hombre como tú y como yo. Es muy diferente decir que nace de una Virgen María a por una Virgen María o por un hombre llamado José. Mateo 1:18 dice: María se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿Ella qué hizo? Absolutamente, bueno, hizo lo que humanamente para ella era correcto, hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Lucas? Que halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Dios. Y María contesta a aquella anunciación con una alabanza impresionante al Señor, donde dice: engrandece alma mía al Señor, mi Dios, mi Salvador. Ahí vemos la bajeza de María. Mateo 2:11, ¿vieron al niño con su madre María? Mateo 12:47, he aquí tu madre y tus hermanos. Mateo 13:55, ¿no se llama su madre María? Juan 2:1, estaba ahí la madre de Jesús en las bodas de Caná. Hechos 13:23, de la simiente de este, Dios levantó a Jesús. Hablando de la simiente de David. Romanos 1:3, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Tú puedes investigar, mi hermano, ahí en Génesis y en Lucas, las diferentes genealogías que listan la palabra de Dios. ¿Tú crees que están ahí para rellenar? No, mis hermanos, hay que leerlas también. Tienen bastante que enseñarnos. No te las saltes. Si vas a leer, dices, voy a leer los evangelios otra vez. Pues Mateo 1 me lo salto porque ya me lo sé. Ah, ¿sí te lo sabes? No, hay que leerlo, mis hermanos. Es parte fundamental de quién es Jesús. Y Gálatas 4:4 dice ahí una frase: hecho de mujer. Hablando de que fue pues entretejido en el vientre de María, mas no por la voluntad de María. Eso tenemos que entenderlo. Tampoco perdamos de vista que todo lo que tuvo que ver con el nacimiento de Jesús, hubo circunstancias fuera de lo común. Es decir, circunstancias sobrenaturales, tal y como lo menciona Mateo 1:18. Dice, y el nacimiento de Jesús, ¿cómo fue? Fue así, dice. Y esta palabra o frase, fue así, indica que este nacimiento fue totalmente diferente a todos aquellos los que se han hecho referencia anteriormente en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque fue totalmente diferente. Aún al nacimiento de Jacob, de Isaac, que fueron hijos de promesa, así como el profeta Samuel, nada tenían que ver o nada tenía que ser el cómo nacieron ellos a cómo nació Jesucristo. Tan diferente fue que en primer lugar ha sido único e irrepetible, mis hermanos. Nadie jamás va a volver a nacer de esa misma manera. Ya que Jesús el Cristo cumplió ya al pie de la letra aquello por lo cual vino a este mundo. Y segundo, y que al ser obra de Dios el Padre por medio del Espíritu Santo, no hay evidencia de intervención alguna de la Virgen María en este hecho. De donde surge la denominada enseñanza de la impecabilidad de Cristo, lo cual surge de esa divina concepción, lo cual rechaza rotundamente que Jesús portaba el pecado original. Eso tenemos que estar bien seguros, mis hermanos, la impecabilidad de Cristo. Jesús no podía pecar y no traía pecado consigo mismo.
Pues creemos enfáticamente que Dios no requirió de ningún tipo de esfuerzo humano para llevar a cabo este milagro. ¿O acaso ves tú a José preocupado por cómo iba a ser concebido Jesús en el vientre de María? Ay, ¿cómo le va a hacer Dios para, híjole, pues ¿en qué te ayudo, Señor? ¿En qué te ayudo, Padre? No, no vemos nada de eso. Hubo una protección divina por medio de la cual la santidad de aquel que nació fue preservada y presentada perfectamente hasta el final. Segunda de Corintios 5:21, anótalo, yo te lo voy a leer. Al que no conoció pecado, a Jesucristo se está refiriendo el apóstol Pablo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra de Dios también nos enseña que Jesús, así como nació, como tú y como yo, también creció. En dos aspectos lo señala la palabra: en sabiduría y en estatura, así como crecen los demás seres humanos. Pues tanto en cuerpo y alma estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. Recordemos cuando Jesús, al tener 12 años, es llevado al templo, obvio, después de ser presentado. Lucas 2:40 nos dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, a lo mismo que Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, y esta palabra estatura se refiere y en edad, y en gracia para con Dios y los hombres. Y Lucas 2:46 dice: y le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Recordamos esta escena, ¿verdad? Cuando Jesús se queda 3 días en Jerusalén, no lo encontraban, y bueno, con estas pocas pero sustanciosas escrituras podemos decir que el crecimiento de Jesús y su desarrollo fue en parte también a la educación que recibió en su hogar, porque claramente creció como cualquier niño. Recibió instrucciones en la sinagoga, en el templo, en su estudio personal de las escrituras y claramente en su comunión con el Padre. Una relación estrecha, la cual él poseía porque era Dios, sin pecado y sin mancha. Mas sin dejar de lado la realidad de que en todo esto, hablando del desarrollo y el crecimiento de Jesús, entraron tanto el elemento humano y el elemento divino. Recordemos cómo Jesús le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Apenas tenía 12 años, pero vemos parte de su divinidad sabiendo a lo que Él venía a este mundo. También nos enseñan que tuvo la apariencia de un hombre. Ya lo hemos visto en la parte de la serie de Jesús, nuestro máximo ejemplo. Jesús es nuestro máximo ejemplo y puede ser nuestro máximo ejemplo porque fue igual a nosotros, en carne y en hueso. Porque no existe un elemento bíblico para pensar que Cristo poseía una aureola encima de su cabeza, tal y como lo hacen muchos artistas, ¿verdad? Básicamente nadie sabe cómo era en definitivo su apariencia, pues no hay ni retrato ni pintura alguna de esto. Vemos ejemplos como en Juan 4:9, cuando la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, si nunca había hablado con él, cómo sabía que era judío? Por los rasgos, evidentemente. Lucas 24:13, los 2 discípulos que iban a Emaús creyeron que era un hombre como otro cualquiera. Juan 20:15, vemos a María después de la resurrección de Jesucristo. Ella dice, pensando que era el hortelano, el jardinero. Juan 21:4 dice: Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Era un hombre común, era un hombre, hablando común de sus rasgos, como nosotros. Y las escrituras nos enseñan que poseyó una naturaleza física humana, es decir, cuerpo, alma y espíritu. Porque tenemos que entender que fue tal cual como nosotros, con una semejanza total, no parcial, pero no olvidando la enseñanza de la impecabilidad de Cristo.
Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne. Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Mateo 26:12 dice, echando este ungüento sobre mi cuerpo, es decir, se le podía untar. También aquella mujer que quebró el frasco de alabastro, enjugaba sus pies con sus cabellos y sus lágrimas. Mateo 26:38, Jesús estaba agonizando, dice, mi alma está muy triste. Ay, ¿a poco Dios se pone triste? Muchos dirán, ¿verdad? Es que tenemos que entender que Jesús poseía toda la naturaleza de la divinidad, pero a su misma vez toda la naturaleza humana perfecta. Pero eso no le eximía de sentir tristeza. Y Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Lucas 24:39 nos dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesucristo hablando después de su resurrección. Pero no por esto, mis hermanos, vamos a atribuirle que Jesús tenía la misma naturaleza que nosotros. ¿Con qué naturaleza nacemos nosotros, mis hermanos? Con la naturaleza pecadora, separada de Dios. Tenemos que distinguir entre la naturaleza humana y la naturaleza carnal. Son dos diferentes, naturaleza humana y naturaleza carnal. Pues esta no es la que es parte integral del hombre, la naturaleza carnal. Porque como Dios la hizo en el principio, ¿cómo era? Perfecta y sin mancha. La naturaleza humana de Cristo era verdaderamente humana, hablando de aquella perfección con la cual el Señor Dios creó a Adán. Evidentemente sin pecado. Hebreos 4:15 lo dice así. Y las Escrituras también nos enseñan que estuvo sujeto a todas las flaquezas de la naturaleza humana. Ay, ¿a poco Jesús también se cansó? Claro, pero sin pecado, mis hermanos. Porque cuando nosotros nos cansamos, ay, ¿por qué tengo este trabajo? Ay, ¿por qué? No, Jesús se cansó, ahorita vamos a ver, pero sin pecado. Pues no vemos en ningún punto a Jesús escondiendo algún sentimiento o mostrando una frialdad en sus emociones. O cuando tú lees en los evangelios que ignore rotundamente a alguien y se vaya lejos. Mateo 4:2, allí en la tentación dice, después tuvo hambre. Como todo ser humano. ¿Cuántos tienen hambre ahorita? No levanten su mano porque no se crean. Juan 19:28, Jesús dijo, sed tengo sed. Juan 4:6, Jesús cansado del camino. Mateo 8:24, mas él dormía, nos dice ese pasaje. ¿A poco Jesús dormía? Claro. Juan 19:30, y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Mateo 23:37 dice que Jesús se lamenta por Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén. Juan 11:35, un pasaje muy tremendo. Jesús llora. ¿Por quién? Por la muerte de Lázaro, su amigo. Las Escrituras nos enseñan que se le dan nombres humanos, tanto él mismo como por otros. Pues en los evangelios Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, cuando menos 80 veces. Mas este título va más relacionado que fue único entre los hijos de los hombres por causa de su naturaleza y su vida sin pecado. Entonces cuando tú veas en la palabra de Dios el Hijo del Hombre, tú no digas, pues sí, es el hijo de un hombre. No, hace referencia a que fue único entre los hombres. Él como Hijo de Dios. El único. ¿Por causa de qué? Pues de todo lo que hemos visto. Su divina concepción, su encarnación, su deidad, su vida sin pecado y su naturaleza perfecta. Lucas 19:10 nos dice ahí que se le llamó Hijo de Hombre.
Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús. Juan 1:49 al 51, sobre el Hijo del Hombre, nos dice también. Hechos 2:22, Jesús Nazareno, otro de los nombres que él tenía para identificarlo. Primera de Timoteo 2:5, Jesucristo, hombre. Y recordando que Jesucristo es esa combinación de Jesús con el Cristo, el ungido de Dios para salvar. Eso es lo que significa Jesucristo. Pasamos al punto número 4, donde vamos a ver una parte medular. Tocamos algunos puntos referentes, pero no estrictamente el tema. Y me refiero a la deidad o divinidad de Jesucristo. Ya mencionamos en repetidas ocasiones que Jesús es Dios y todo hombre. Y de la misma manera que con todos estos textos bíblicos confirmamos la totalidad de la humanidad de Jesucristo, todo hombre, la palabra es igualmente vasta para aseverar y confirmar la deidad o divinidad de Jesús. Es decir, todo Dios. No una parte, no 3/4, todo Dios y todo hombre. Entendiendo que la plenitud de la deidad estaba siempre presente. Porque cuando tú y yo leemos en la Escritura, se despojó a sí mismo, muchos le atribuyen a que dejó de ser Dios. En Filipenses 2:6. Pero esto no es así. No se refiere a que dejó una parte de su divinidad, sino que en su encarnación conservó todos sus atributos, mis hermanos. ¿Conservó cuántos? Todos sus atributos, sin que faltara uno. Podemos observar que la deidad de nuestro Señor Jesucristo es mayormente presentada en el Evangelio de Juan. Pero la enseñanza es igual en todos. Pues vemos declaraciones como la del pasaje cuando Jesús es llevado al concilio con el sumo sacerdote para buscar un motivo para matarlo. Y observamos cómo Jesús declara abiertamente y no niega en ningún punto el ser hijo de Dios. Pero esta frase, hijo de Dios, la vamos a ver más adelante, que es un nombre que se le da a Jesús, los judíos la entendían como una frase de pertenencia. Cuando a ti te dicen, ¿tú de quién eres hijo? No, pues de fulanito. Ah, pues si a ti no te conocen, pero conocen al Padre, van a decir, entonces el hijo es el hijo de tal persona, que es así, 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 así. Hay una filiación. ¿Sí me estoy dando a entender aquí? Entonces cuando él decía, soy hijo de Dios, estaba diciendo Jesús, soy de la misma sustancia que el Padre. Cosa que para los judíos era blasfemia total. Entonces Jesús no niega ser hijo de Dios y aún dice, yo soy. Aquella declaración la cual Jehová Dios hace de sí mismo y la cual ellos conocían perfectamente. Te voy a enlistar los pasajes únicamente para que tú los estudies en casa. Mateo 26, del 57 al 68. Marcos 14, del 53 al 65. Lucas 22, del 66 al 71. Y Juan 18, 19 al 24. Son las 4 referencias en los 4 evangelios de este mismo pasaje, de este mismo suceso. Y tú puedes ver ahí que Jesús en ningún momento negó ser el Hijo de Dios. O se retractó como para que lo liberaran. A Cristo se le atribuyen en la misma forma e intensidad todos los atributos de la deidad, mis hermanos. Pues no hay un solo atributo que no se le aplique a Cristo en la misma forma plena de infinidad. Y como primer atributo que se le atribuye a Jesucristo, vamos a ver la eternidad. Obviamente no podemos explicarla, no podemos ahondar mucho en ella, pero únicamente voy a dar pasajes donde se hablan acerca de esto. La palabra de Dios es vasta en cuanto al atributo de la eternidad, el cual, ya lo vimos, solo puede aplicársele a Dios. Ya lo veíamos también, ¿verdad? En la preexistencia de Cristo, en la eternidad del Hijo.
Alguno pudiera pensar que los ángeles ya han vivido tanto tiempo que parecen eternos, pero esto no es así. La multiplicación de edades no constituye eternidad, mis hermanos. Aplicable también a Satanás, claramente. Él fue creado. Isaías 9:6 nos habla de la eternidad. Se le da a Cristo el nombre de Padre eterno, o sea, Padre de la eternidad. Miqueas 5:2 nos habla que es mismo Jesús, por el lado humano, habría de nacer él en Belén, mas por el lado divino, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y Juan 1:1 y 2, lo que ya veíamos, nos declaran la preexistencia de Cristo, el Logos de Dios. No era más que el mismo Dios eterno manifestándose en carne. Otro atributo, sin duda, es la inmutabilidad. Nos enseñan las Escrituras que Jesús es inmutable, cosa que una cosa creada no puede tener. ¿O acaso tú de hace un año y al día de hoy tienes la misma edad, los mismos kilos? No, ¿verdad? Somos cambiantes, mis hermanos. No somos iguales, no podemos permanecer iguales. Jesús sí, porque es Dios. Jehová dice de sí mismo, porque yo, Jehová, no cambio. Malaquías 3:6, cosa que es aplicable a Cristo, pues Él es Dios. El Salmo 102, del 25 al 27, comparado con el texto de Hebreos 1:10 al 12, el escritor de Hebreos le aplica este mismo texto a la persona de Jesucristo, al Señor. Y Hebreos 13:8 nos dice, el Señor Jesucristo es el mismo ayer y hoy. ¿Y por cuándo? Por los siglos. Otro atributo es la omnipotencia. La palabra nos enseña acerca de que Jesús es omnipotente, es decir, que no hay nada imposible para Él. Pues en Él son sustentadas todas las cosas. Nuevamente en Isaías 9:6 vemos el título que se le da a Jesús, o el nombre de Dios fuerte. Sabemos que la fuerza tiene una referencia o una unanimidad con el poder muy fuerte. Apocalipsis 1:8, Cristo mismo habla de sí mismo como el Todopoderoso. 1 Corintios 15:25 dice que escrito está que Él reinará hasta poner a todos sus enemigos por estrado o por debajo de sus pies. Y Filipenses 3:21 dice, por medio de su poder, sujeta y controla todas las cosas. Yo pregunto, ¿para sujetar y controlar todas las cosas del universo se necesita un poder especial? ¿O un poder sobrenatural? Claro que sí, que tú y yo no tenemos, mis hermanos. Otro atributo es la omnisciencia. Es un atributo de los más evidentes en la persona de Jesucristo. Jesús todo lo conoce. Cristo sabía todas las cosas eternamente y las sabe aún. Diversos pasajes lo confirman y lo afirman, pues no vemos en las Escrituras que se haya abstenido de dar alguna respuesta. ¿Qué pasa cuando te preguntan algo a ti y no sabes la respuesta? Ay, me suena el teléfono, espérame. Ay, tengo que ir al baño. O no, espérame, ahorita, espérame. No, Jesús nunca necesitó dar alguna muletilla como para escabullirse, no. Jesús siempre habló de frente y con la verdad. Juan 6:64. Él sabe aún quiénes van a creer y quién le iba a traicionar. Juan 2:25, claramente se evidencia que Jesús, sin que ellos dijeran algo, conocía lo que había en el corazón del hombre. Juan 21:17, Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y Juan 10:15 dice, Jesús mismo dijo de sí mismo, el Padre me conoce y yo conozco al Padre, hablando de un conocimiento eterno y perfecto. Marcos 13:32, un pasaje que muchos indicarían o negarían su omnisciencia, pues es cuando Jesús dice que Él no sabía ni el día ni la hora de su regreso. Algunos dirán, no, es que Jesús, pues mira, así que ahí está. Él no sabe, solamente el Padre.
No, pero la interpretación correcta es el de no hacer conocer o no causar que otro conozca. Jesús sabe porque Él es Dios, pero no es de Él darlo o revelarlo, porque ciertamente Jesús estaba aún en forma de hijo. Y otro de los atributos principales que se le atribuyen a Jesús es el atributo de la vida en Juan 1:4, Juan 5:26, Juan 10:10, el atributo de la verdad, Juan 14:6, el atributo de la santidad, Lucas 1:35, Juan 6:69, y el atributo del amor, Juan 13:1, versículo 34 también, y primera de Juan 3:16. Aparte de los atributos, mis hermanos, a Cristo se le atribuyen también obras u oficios que solamente Dios puede hacer. Hay cosas que obviamente Dios solo puede hacer, ¿verdad? Y que ningún ser humano es capaz de realizar, por ende, también son exclusivos de Jesucristo. Algunos las llaman las prerrogativas de la deidad. Es decir, que Jesús también tenía la facultad o el atributo, así como Dios tiene el atributo o la facultad de crear, de hablar, de decir, de todo. Como primer punto dentro de estas obras o oficios es que Jesús es el creador y no es creado. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Él fue el poder activo y el instrumento personal de la creación. Colosenses 1:16 nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Y Apocalipsis 3:14 es el origen de todas las cosas. De ahí de Apocalipsis 3:14 se deriva una palabra que en el griego se conoce como arque o arche, a lo cual simboliza o es aplicable tanto a Dios como a Cristo, hablando que Él es el iniciador de todas las cosas. Él es el arquitecto de la creación. ¿Qué hace un arquitecto? Diseña, dibuja y construye. Bueno, de esa misma manera, para que nosotros lo podamos entender, así Jesucristo, juntamente con Dios el Padre, y el Espíritu Santo, el arquitecto de la creación, en quien se origina todas las cosas. También es el sustentador de todas las cosas, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El universo, mis hermanos, no se sostiene a sí mismo, ni tampoco está abandonado por Dios, lo que muchos piensan. Es el poder de Cristo quien sustenta todo, Hebreos 1:3, ya lo vimos, y por quien asimismo sustenta todo el universo. Otra prerrogativa, una de las más impresionantes, es que Él tiene derecho de perdonar pecados. Jesucristo tiene derecho de perdonar pecados. Algo que jamás ningún ser humano podrá realizar. ¿O alguien aquí puede perdonar pecados? O que nos diga ahí por el Face que yo puedo perdonar pecados, vengan. No, jamás. Ni por más ropas blancas que se pongan, mis hermanos. Lucas 7:48, dice la palabra de Dios, Jesús hablando, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué declaraciones tan grandes, mis hermanos? Los judíos de ese entonces sabían y conocían que el único capaz de perdonar los pecados, evidentemente era Dios, el Padre. Por lo que muchos de los fariseos lo acusaron de blasfemia, porque no solamente declara que los pecados son perdonados, porque yo le puedo decir a una persona, oye, tus pecados pueden ser perdonados, o tus pecados son perdonados si te arrepientes. Claramente lo podemos decir. Pero Jesús no solamente decía eso, sino que el hecho es de que Él los perdona. Así como cuando a ti te cometen una falta, no van a ir con tus hijos, ¿verdad?, a pedirles perdón. ¿Con quién tienen que ir? Pues contigo, ¿no? O conmigo. De la misma manera, sabemos, Salmo 51, contra ti solo he pecado. Pecamos contra Dios, todos los seres humanos. Por lo tanto, Jesús es Dios, por lo tanto, pecamos contra Jesús. Pecamos contra Dios, por lo tanto, Él es también quien nos perdona.
Marcos 2, 5 al 10. Lo puedes tú también leer ahí. A él se le atribuye la resurrección de los cuerpos de hombres. Juan 11, 25 le dijo Jesús, ahí cuando Lázaro muere, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos este tipo de declaraciones, mis hermanos, son cosas que tenemos que anotar y tener bien presentes en nuestras vidas. Porque va a llegar alguien que nos diga, no, eso no es cierto, eso es mentira, eso es puro choro, eso es puro cuento, es pura letanía que tenía Jesús ya aprendida. No, mis hermanos, ningún hombre en la historia de la humanidad ha dicho este tipo de declaraciones. Ningún hombre, ni siquiera los llamados iniciados o iluminados que el mundo tiene, han dicho este tipo de declaraciones. ¿Cómo alguien va a decir o alguien va a tener el poder para decir, si tú crees en mí, aunque tú estés muerto, vas a vivir? Es ilógico pensar que un ser humano común y corriente, pecador, pueda decir eso, o pueda ofrecer vida por solamente creer en él. Es cierto que otros resucitaron muertos, pero ellos obraron con poder delegado. Ahí lo vemos en Hechos 9:34 y en Hechos 20, de 7 al 12, cuando Pablo resucita al muchacho que se cae, que se quedó dormido. Y dice, Pablo, no te preocupes, oró por él y se levantó y siguió predicando. Ellos lo hicieron con un poder delegado, mas Cristo lo hizo con su propio poder. Juan 10, 17 al 18, ahí está. Y la última prerrogativa que veremos es la adoración que solo le corresponde a Dios, se le rinde con entera libertad. ¿A quién? A Jesucristo. ¿A quién adoramos tú y yo hace unos momentos? A Jesucristo. El libro de Apocalipsis está lleno de afirmaciones de todo esto. Y Juan 5:25 dice lo siguiente: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Vean qué declaraciones tan impresionantes, mis hermanos. El que no honra al Hijo, no honra al Padre simplemente. No puedes decir, yo únicamente voy a honrar al Padre. No. Honras al Hijo, honras al Padre, honras al Padre, honras al Hijo, adoras, alabas, exaltas, enalteces, glorificas. Ningún hombre en la historia de la Escritura, evidentemente sabemos que fuera de las Escrituras hay hombres que se han adjudicado el nombre de Dios y se dejan recibir adoración. Una horrenda expectación de juicio les espera, mis hermanos. Y ni siquiera un apóstol sería capaz de soportar que lo adoraran. Hablando de los apóstoles de la Biblia. Hechos 10:25, vemos ahí a Pedro con Cornelio. ¿Qué hizo Cornelio? Y luego se inclinó. No, yo soy igual que tú. Hechos 14:8, 15. Y ni siquiera un ángel del Señor acepta la adoración que solo a Dios le corresponde. Únicamente el ángel Lucifer, ¿verdad? Él sí acepta adoración. Apocalipsis 22, 8 y 9 y dice, cuando Juan se le inclina al ángel y dice, no, levántate, Juanito, yo soy consiervo tuyo. A Cristo también se le atribuyen nombres o títulos de la deidad, ante los cuales, como ya lo mencionamos en la clase anterior, mis hermanos, Jesús en ningún momento los rechazó, los corrigió. Él los aceptó. Es decir, dijo, está bien. No es más, ni dijo nada. Simplemente aceptaba los títulos que se le daban. Como aquel título de Cristo, el título de Mesías, título de Maestro, Señor. Bueno, hay muchísimos. Vamos a ver 3 nada más, que son los más prominentes. Él los aceptó porque no negó ser Dios, mas tampoco hizo un uso incorrecto de su deidad que provocara ir en contra de su misma voluntad.
Vemos siempre a Jesús en una perfecta, mis hermanos, pero perfecta armonía con el Padre y el Espíritu Santo, quienes también son Dios. Yo te pregunto, ¿Jesucristo hacía su voluntad? No. He venido para hacer la voluntad del Padre, Él decía, y no he venido para hacer mi voluntad, sino que había una perfecta armonía en la voluntad de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nombre se le da o título? Se le llama Dios. Simple y sencillamente se le llama Dios. Hay algunos textos que afirman esto, los cuales, mis hermanos, los tenemos que tener casi como dicen, de cabecera. Porque ya saben que ya afuera hay mucho arriano, conocido hoy como testigo de Jehová, que niegan esto, la deidad de Jesucristo. Porque la Biblia, mis hermanos, en estos textos que vamos a ver son contundentes y no hay contradicción alguna en ellos, ni por contexto o por interpretación, ya que a Jesús como el Hijo de Dios se hace la declaración en un sentido absoluto y total, no parcial, sin dejar lugar a especulaciones o dudas. Es como el presidente, ¿verdad? Ahora no sabemos quién vaya a ganar, pero parece que va a ganar el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Pues Trump va a dejar de ser presidente, tal vez. Pero Jesús, con el paso del tiempo, con el paso de las edades, y por lo que la Escritura nos marca, Jesús no deja de ser Dios. Juan 1:1, ya lo vimos, el Verbo era Dios. Autoexistencia. Hebreos 1:8, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Juan 1:18, el unigénito Hijo, o mejor dicho, el unigénito, el único Dios. Juan 20:28 es la declaración que Tomás hace cuando Jesús se le presenta. Le dice, mira, mete tu mano en mi costado y palpa. Señor mío y Dios mío. No debemos verla como una expresión de asombro, como, ¡ay Dios! No. Sino como una confesión de fe hecha por Tomás y aceptada por Cristo. ¿A poco ves a Cristo decirle, hey, soy Señor, pero Dios no? Tranquilo, Tomás, no te me emociones. No aceptó esta declaración. Romanos 9:5, el apóstol Pablo también dice, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Tito 2:13, el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Y primera de Juan 5:20, su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. Qué declaraciones tan impresionantes. ¿Qué otro título se le da? Se le llama Hijo de Dios. Ya lo veíamos también. Los textos que contienen este título son numerosos, ya que se menciona en todos los evangelios, y aunque no nos indiquen que Jesús haya reclamado ese título para sí mismo, sin duda, como ya lo hemos mencionado, Él lo aceptó cuando otros se dirigían a Él de esa manera. Te voy a dar únicamente 4 textos. Mateo 16 al 17. Mateo 8:29, Marcos 1:1 y Juan 5:25. ¿Qué otro título, qué otro nombre se le da a Jesús? Se le llama el Señor. Esta palabra ciertamente es comúnmente usada, ¿verdad? Aún desde los tiempos de Jesús hasta nuestros tiempos, ya que lo usamos para referirnos de una manera práctica y sencilla a los hombres en general. Tal es el caso de Hechos 16:30, cuando Pablo y Silas, alabando al Señor, retumba la cárcel, son liberados. ¿Y qué iba a hacer el carcelero? Se iba a morir. ¡Ey, no te hagas esto! ¿Y qué le dice, señores? ¿Qué haré? Mas en el tiempo de Jesús, también el título Señor, en el sentido que se usa de Cristo, se aplicaba únicamente a la divinidad. Cuando a Jesús le decían Señor, no le estaban diciendo, hey, non,
Así como comúnmente, don Chuy, don Felipe, don Alex. No, era un título que únicamente se aplicaba a la divinidad, es decir, a Dios mismo. Viene del griego Kyrios. Habla de aquel que es el amo, el dueño, el soberano y quien gobierna la creación. Eso es lo que significa Señor. Entonces hay que ver muy bien a quién le decimos Señor, ¿verdad? Y cómo se lo decimos. Obvio, no por eso no vamos a dejarle decir el Señor de los tacos, o el Señor de los lonches, o el Señor de la tienda, no. Siempre y cuando no le atribuyas el poder que se refiere el ser el amo. Ese Señor es el amo de los lonches, vas a decir. No, no, no. El título de Señor únicamente se le atribuye a la divinidad. Lo vemos ahí en Hechos 4:33, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está. Lucas 2:11, Hechos 9:17 y Mateo 22, del 43 al 45. Y como último punto, dentro de todos estos que ya vimos, aunque de alguna manera ya lo confirmamos, no está de más atender este punto, el cual se refiere a que Cristo mismo alegó ser Dios. No solamente Él dejó que se le atribuyera el nombre de la deidad, o el ser Dios, sino que Jesucristo mismo alegó ser Dios. Y sabemos que esto no es aparentando algún tipo de orgullo o queriéndose hacer el mismo mejor que los demás, no. Esto lo vemos en una de las declaraciones con más fuerza y claridad de su parte. Juan 10:30. Acompáñame ahí, por favor. Juan 10:30. Y subraya ese pasaje, remárcalo, recálcalo, para que cuando te digan, no, Jesús solo fue hombre, Jesús solo fue un buen maestro, Jesús solo fue un iluminado, un iniciado. Ah, sí, bueno, pues te voy a decir lo que Él dijo de sí mismo, no lo que otros dijeron de Él mismo. Porque, ¿cuántos saben que mucha gente puede decir de nosotros muchas cosas? Unas son verdad, otras son mentira. Pero nosotros vamos a decir tal vez de nosotros mismos, no, yo no hice eso, o no, es que yo más bien soy así. Yo soy gritón. Alguno dice, no, yo no soy gritón. Grito, pero en el estadio. Juan 10:30, ¿ya lo tiene? Y grito cuando alabo a Dios también. Eso también de gritos de júbilo. ¿Qué dice? Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Uno somos. ¿Cuántos? Uno. No dos, no tres, no unos. Uno somos. Es decir, igualdad, coexistencia, misma sustancia, misma naturaleza. Esta afirmación significa que ellos, aquí hablando separadamente, el Padre y el Hijo, están en una perfecta unidad, tanto en naturaleza y acciones. Y quienes oyeron esta atribución, lo entendieron como si Él fuese Dios de la misma manera que el Padre. ¿Por qué? Porque inmediatamente trataron de apedrearlo por hacerse igual a Dios. Tú lo puedes ver ahí, más adelante. Y como último punto, vamos a hablar de algo que es también muy importante, la unión hipostática de Cristo. Y dirás, caray, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? La unión hipostática de Cristo. Este es uno de los temas más complejos dentro de la cristología, o bien del estudio de Cristo, ya que esta doctrina o enseñanza, la cual fue expuesta en el Concilio de Calcedonia, año 451 después de Cristo, sencillamente realza la perfecta y armoniosa unión. Esa armoniosa y perfecta unión. ¿De qué? Entre las dos naturalezas que Jesucristo poseía. ¿Cuántas naturalezas poseía Dios? O Jesús, perdón. Dos, la humana y la divina. Donde subraya enfáticamente lo que ya comentamos. La realidad de que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Prácticamente el estudio de esta parte acerca de la unión hipostática de Cristo
Es el resumen, no es la unión de todos los conceptos y afirmaciones que hemos estado estudiando a lo largo de estas dos enseñanzas. Donde este adjetivo hipostático se deriva del sustantivo hipóstasis, palabra procedente del griego que en castellano significa el ser o la sustancia de la cual los fenómenos son una manifestación. Te lo voy a explicar. Es decir, que de este significado se deduce que la unión de carácter hipostático es una unión de naturalezas que en sí mismas son independientes y distintas. Es una unión de naturalezas que son independientes y distintas. Este concepto, tenemos que tenerlo bien claro, mis hermanos, solo es aplicable a Cristo. A Cristo como segunda persona de la deidad. Evidentemente que como en ningún otro ser, ni hoy y ni mañana, mis hermanos. Pues comparado con el Padre y el Espíritu Santo, en Jesús se unen dos naturalezas distintas y que no se parecen en nada. ¿Qué tenemos nosotros que ver con Dios en cuanto a nuestra naturaleza carnal, humana? Absolutamente nada, mis hermanos. Pero Jesús tuvo ambas en perfección, en unidad, en santidad. Cristo es al mismo tiempo la revelación de Dios para los hombres y la manifestación de la humanidad ideal y perfecta. Esta frase me gusta mucho y me gustó mucho. Cristo es al mismo tiempo, es decir, no primero es Dios y después es hombre, o primero es hombre y después Dios, sino que al mismo tiempo es la revelación de Dios para los hombres, es decir, Dios manifestado y revelado a los hombres, pero también al mismo tiempo es la manifestación de la humanidad ideal y perfecta. ¿Por qué dice ideal? Porque es lo que Dios creó desde el inicio. Vamos en esa regeneración, mis hermanos. Volver al Génesis, al inicio de como cuando Dios creó al hombre. Esa es la humanidad ideal y perfecta. Entonces Cristo es quien nos ha mostrado al Padre y quien nos ha mostrado el camino al Padre. Son dos cosas, mis hermanos. Jesucristo nos ha mostrado al Padre y nos ha mostrado el camino al Padre. No solamente nos dice que por Él se llega al Padre, sino nos ha dicho cómo llegar al Padre. Por lo tanto, toda esta enseñanza acerca de Jesucristo nos debe de llevar a afirmar aún más nuestras convicciones acerca de quién es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Conocer la importancia de su deidad o divinidad, la cual es fundamental y esencial de la fe que tú y yo profesamos, mi hermano y mi hermana, la cual evidentemente es necesaria para la salvación. Aquel que niega que Jesús es Dios no puede ser salvo. Aquel que niega que Jesús es el Cristo, no está Dios con él. No tiene a Jesús, no tiene al Padre. Por cuanto no existe ningún ser humano que no haya pecado, porque todos necesitan aquella redención la cual Jesús pagó y compró, ¿con qué? Con su vida. Y para que el efecto del sacrificio de Jesús fuera válido, fuera aceptable y fuera efectivo, había características, mis hermanos. Así como en el Antiguo Testamento los corderitos, ¿cómo se tenían que ofrecer? Lo más feo y lo más mocho y lo que no servía, no. Lo puro, lo limpio, sin mancha y sin defecto. Así mismo también Jesús, totalmente puro, totalmente limpio y sin pecado. Pues ¿cómo podría un hombre pecador ser el salvador de otro hombre pecador igual que él? Imposible. Como ya lo vimos, mis hermanos, aquel mediador, 1 Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres, quien es y será únicamente Jesucristo hombre, tenía que ser ambos. Escúchame bien. Tenía que ser ambos. Tenía que ser Dios y hombre, participante completo de las dos naturalezas. ¿Por qué?
Como Dios podía alcanzar a Dios, y como hombre podía alcanzar a los hombres, con el fin de poder conducirlos a Dios mismo. Pero no a través de una religión, que religión significa religar, sino de una relación personal e íntima con Él. Y que es únicamente por Él, por Jesucristo, que podemos llegar al Padre. Y por último, acompáñame a 1 Timoteo 3:16. Todas las enseñanzas que dimos acerca de Jesucristo se resumen en este pasaje, mis hermanos. Tú dirás, caray, pues hubiéramos visto ese pasaje nada más. No. Hay que estudiar, mis hermanos, hay que, como dicen, quemarnos las pestañas. 1 Timoteo 3:16, es un pasaje impresionante. Que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a Timoteo, su hijo espiritual. ¿Ya lo tienes? Quiero que lo leas junto conmigo. Dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente que no se puede discutir, que no hay lugar a la duda, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La encarnación, la humanidad, la unión hipostática, ahí está todo eso. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, somos una muestra de eso, creído en el mundo, recibido arriba, ¿en qué? En gloria. Qué tremendo pasaje, mis hermanos. Amén. Bien, mis hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar gracias. Vamos a orar y a despedirnos con una oración. Padre bendito, Padre amado, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti, Señor, para agradecerte y por todas tus bondades y misericordias que has tenido para con nosotros. No nos alcanzaría la vida para agradecerte, Señor, todos tus favores, tus misericordias, tu gracia y todo lo que nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Es vasta, es inescrutable, Señor, es insondable. No podemos llegar a su final, no podemos conocerla toda, Señor, porque nuestra mente humana y finita se satura, Señor, sino que tú nos vas enseñando poco a poco conforme nosotros vamos buscando más y más tu presencia, tu palabra, tu rostro, aquellas cosas que tú escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los humildes. Queremos ser humildes, Señor, para aprender más de ti y queremos pedirte que nos enseñes más por medio de tu Espíritu Santo. La iluminación, la inspiración y la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos entender aún más tu perfecta palabra, la cual nos lleva a la verdad y nos lleva a la vida, nos lleva al Padre. Gracias, Cristo, te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues estamos despedidos. Continuamos nuestras reuniones, no lo olvide, virtualmente el día domingo a las 11 de la mañana. Primeramente Dios, aquí nos vemos. Que Dios le bendiga.